16 está con nosotros la congresista Patricia Donaire, que justamente pues es la coordinadora del grupo de trabajo de reforma electoral en el Congreso que se ha instalado el día de ayer. Esta es una de las iniciativas más importantes y seguramente el grupo de trabajo que va a ocupar primeras planas en un largo tiempo, en un tiempo relativamente importante también. A partir de hoy, el subgrupo de trabajo del Congreso estará abocado a recopilar las propuestas de todos los sectores del país, que ya es bastante decir en materia electoral. Se instalarán mesas de trabajo con expertos, partidos políticos y la sociedad civil a nivel regional. Bienvenida, congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Lo que, por cierto, pareciera ser, digamos, es que convenimos todos los grupos políticos y todas las instituciones más o menos relacionadas con la política y relacionadas con el sistema electoral, convienen en que es absolutamente necesario marchar a un buen ritmo para poder producir las reformas. De todas formas, ahí también hay que imaginar pues una categorización, cuáles son las cosas más urgentes, cuáles son las que pueden tomar más tiempo. Los debates van a ser particularmente interesantes y me parece sumamente útil también el haber asistido o estar pidiendo la asistencia de un grupo, de una mesa de trabajo donde están, en fin, distinguidos constitucionalistas, ¿no es cierto? Enrique Bernal, de Carlos Blancas, Alberto Bajac, José Gálvez, Virgilio Hurtado, Gustavo Gutiérrez, entre otros. De modo que arrancamos con optimismo. Con bastante y con optimismo. Esperanza. Por supuesto que sí, yo creo que es una reforma importantísima que todos los peruanos estamos esperando. Como lo has mencionado, hay especialistas a los que vamos a citar, también a todos los actores de esta importante reforma, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a la RENIEC, también a Transparencia, que ha hecho interesantes aportes. Escucharemos los aportes de los ciudadanos. Esta es una reforma que tiene que nacer producto de un consenso, escuchando a todos. Y creo que se está iniciando con un grupo bastante dispuesto, con Marisol Espinosa, con Dilbert Violeta. Es un encargo importantísimo de la Comisión de Constitución. No pensé que tendríamos todos los ojos del Perú puestos en nosotros con la premura y la presión. Ahora, ese fue uno de los temas dominantes y una exigencia, porque ya conocemos todo lo que nos pasó en el proceso electoral, ¿no es cierto? Es que ese es el problema, ¿no? Hemos tenido un proceso electoral con tantos altibajos, con baches en el camino para unos y otros. En mi experiencia personal se las relataba, con procesos de exclusión, inclusive a pocos días de la elección, sin saber si realmente estás o no estás en carrera, lo que genera una situación de incertidumbre para la propia población, que finalmente no sabe si su candidato está o no está dentro de la carrera electoral. Oye, con unos requisitos ridículos para, no sé, por ejemplo, si no encontraban tus certificados de primaria, porque el colegio en el que estudiaste se incendió, te decían que no podías postular, pero si tenías una carrera universitaria terminada, quiere decir que esos certificados tenían que haber existido. O sea, uno normalmente pide el último documento, no tiene que probar toda la cadena. Así ¿no? es, obviamente. Porque eso ya lo probó en otra... O sea, nadie postula a la universidad si no tiene un certificado de primaria válido, ¿no? Es como quien paga el último recibo, se supone que pagó el anterior, ¿no? Definitivamente. En mi caso también, y cuento la experiencia personal, me pedían los certificados de maestría, de doctorado, tenía que probar. Claro, es mejor no poner que uno ha tenido maestría y doctorado. Finalmente, ¿no? Es preferible no decir nada respecto a tu formación profesional porque termina siendo cuestionada, ¿no? Así es. Entonces es complicadísimo y yo creo que hay que hacerlo con tiempo. Tenemos elecciones a puertas y el ciudadano merece respeto y merece que se le presente pues un proceso claro. ¿Cómo están imaginando los pasos del trabajo? Hemos planteado que son numerosos y cubren, como usted ya lo ha señalado, prácticamente pues todos los niveles nacionales, ¿no? Sí, inclusive hemos pensado en hacer audiencias descentralizadas para poder escuchar el sentir de la población, que es importante porque son parte del proceso electoral. Hemos planteado un plan de trabajo por fases. En una primera fase estaremos recopilando también los proyectos presentados en una legislatura anterior por varios parlamentarios y que quedaron sin aprobarse, también los que vendrán ingresando en el transcurso de esta legislatura, y espero que sea pronto para poder incorporarlos en el debate. Escucharemos también a los grandes constitucionalistas, pero fundamentalmente yo creo que este tiene que ser un proceso que sea expeditivo y que tengamos una respuesta oportuna,
que nos permita tener unas elecciones transparentes y acorde a las circunstancias. Hemos creído necesario también hacer que participen expertos de fuera que nos pueden brindar las experiencias internacionales, porque la legislación comparada también es necesaria en estos aspectos. ¿Todo esto ahora, se lo da en qué plazo? ¿Cuándo? Son 120 días que tenemos, que son realmente un plazo corto. muy estrecho. Yo había sugerido que podrían ser 180, pero lamentablemente tenemos a puertas un proceso electoral y que necesita reglas de juego claras y precisas, ¿no? Así es. Ahora, he visto los comentarios de la ciudadanía que entusiastamente nos pide también otro tipo de modificaciones que no son parte específicamente de la reforma. Esa es típica. No, electoral. ya le van a pedir hasta que cambie, no sé, las reglas de tránsito. Que pero... nos piden vamos a ver la modificación de la composición del Congreso, nos piden una estructura bicameral, nos piden una renovación por mitades, nos piden inclusive también modificar el plazo del periodo de los gobernadores regionales de 4 a 5. Es decir, son temas importantísimos que nos gustaría poder tratar también, pero creo que hay que priorizar la reforma electoral en sí. El tema de la elección dentro de los partidos, la democracia directa, yo creo que es importante verla. Y, por ejemplo, empezar, si bien sacar el voto preferencial es complicado y no debe ser la primera medida que pongan en el tapete porque si no todo se les va a polarizar, sí exigir que los partidos elijan a sus representantes de manera clara, transparente, y que ahí, pues, por ejemplo, sí puede haber un voto preferencial, ¿no es cierto?, para empezar a transitar hacia el voto preferencial interno y no hacia el voto preferencial en las listas que se presentan al ciudadano, ¿no? Definitivamente estamos de acuerdo en eso. La convivencia del voto preferencial con el sistema de cifra repartidora ha originado muchas complicaciones, pero no podemos eliminar uno mientras no fortalecemos la estructura de los partidos políticos, mientras no fortalecemos el sistema de elección de candidatos. Si partimos, como bien señala Patricia, de elegir adecuadamente a los candidatos y ya desde el partido, el voto preferencial se ve reforzado. Pero si no hay ese sistema tan claro y transparente como hasta ahora no lo existe, entonces no podemos eliminar ese sistema. Las exigencias sobre los partidos tienen que partir de un hecho absolutamente real y deplorable, es decir, la debilidad congénita en la que se encuentran, y que por lo tanto van a tener que aceptar que tienen que renacer de alguna manera, es decir, no hay casi partidos. Efectivamente, y lo has calificado con la palabra perfecta, es un problema congénito, lo que significa que no tenemos en el Perú partidos con una ideología sólida. En otros países nosotros podemos distinguir con exactitud quién es de izquierda, quién es de derecha y quién es de centro. Aunque cada vez es más difícil el asunto. Es mucho más difícil de repente calificar, pero es la clasificación que se hace tradicionalmente, ¿no? Mi padre normalmente decía, yo no soy derecha ni de izquierda porque no me gustan de los extremos. Ni todo lo contrario. Y no soy de centro porque me siento aprisionado, ¿no? Entonces, pero sí establecer, yo creo que las personas que están dentro de un partido tienen que estar convencidos de estar en él porque hay algo que los une, ¿no? Un pensamiento común. En la medida que fortalezcamos eso, yo creo que las cosas pueden ir cambiando en el tiempo. Y es un espíritu pues distinto al que no solamente hacer la evaluación de decir que no hay partidos y son débiles y están mal constituidos, sino qué cosa es lo que como país tenemos que hacer para apoyar la conformación de partidos, es decir, dar facilidades, no ser obstruccionistas, no hacerle la vida imposible, porque así como hay trimetología en todo, a los partidos también se le exigen cosas delirantes en un momento dado y por supuesto no las cumplen o simplemente saben cómo evadirlas, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber un sistema o una metodología auspiciosa para que los partidos se robustezcan. Por supuesto, por eso es que tenemos que hacer una reforma importante, porque dentro de la reforma también se va a considerar la ley de partidos políticos, va a estar incluido ahí, por lo que va a ser una reforma que comprenderá aspectos en los que vamos a tener que discutir por mucho tiempo y controversialmente con muchos sectores que quizás no van a estar de acuerdo. Pero yo creo, Raúl, que en la medida que la ciudadanía también tome conciencia de la importancia que significa participar en la vida política
y pertenecer a una agrupación política por sus ideales y por sus convicciones, el Perú va a ir en una transición diferente y no vamos a votar simplemente por la emoción del candidato que nos ofrece, claro, sino por la consistencia de las ideas que se nos presentan. Es evitar el mesianismo, digamos. Bueno, el tiempo nos gana, congresista, pero ayúdenos a sintetizar los 3 pasos o las fases que están considerando ustedes de trabajo. La primera fase es tratar de compilar las leyes, los proyectos de ley que se presentaron en una etapa inicial. Una segunda fase, escuchar las opiniones de todos los sectores involucrados, ir recopilando también las opiniones de la población que nos van a ir llegando y vamos haciendo sesiones que finalmente van a llegar a consensos. Va a haber proyectos que no necesariamente van a ser reformas legislativas simplemente, van a ser proyectos que van a plantear reformas constitucionales. Entonces tenemos que separar ambos escenarios. Los que van a ser medidas legislativas se irán alcanzando a la Comisión de Constitución para ir aprobándolos ya e ir avanzando en el trabajo, y las reformas constitucionales nos tomarán un poquito más de tiempo. Y la tercera fase son audiencias a nivel nacional. Así es, audiencias a nivel nacional en la que estaremos con diversos sectores del país, y como coordinadora me he permitido el atrevimiento de plantear mi región Loreto como una de las primeras. Bueno, hace muy bien. La mayor de las esperanzas está cifrada sobre este grupo de trabajo, y por supuesto nosotros vamos a tener el máximo de apoyo. Como se le consta, RPP ha estado desde el primer momento sumamente alerta y alentando la posibilidad de que el votante, el demócrata, el peruano, tenga la seguridad que su voto vale la pena para un emprendimiento pues en serio en política, ¿no es cierto? Así que la mejor de las suertes, y cuente usted con todo nuestro apoyo para lo que sea divulgar y difundir y auspiciar debates. Anticipadamente, gracias por el apoyo. Muchas gracias. Muy valioso. 8:48 de la mañana, una pausa.